Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. Cristo es el que justifica. Entonces, volviendo al tema de la justificación, ¿cómo podemos declararnos justos a pesar de nuestros pecados y transgresiones? Solo por medio de Jesucristo. Él es la única justificación que acepta Dios, tal y como lo afirma Pablo en su epístola a la iglesia de Roma. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8 y 9. Recuerda, por más que le pidamos, le roguemos e intentemos mostrarle nuestra inocencia a Dios, todo esto será en vano, pues el único que nos justifica es Jesucristo. Aleluya, solo Él nos puede lavar en su sangre y mediante su justicia nos justifica delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. En todas las épocas siempre ha habido personas que tratan de parecer justas ante Dios y los hombres y no se esconden para manifestarlo. Esto le sucedió al intérprete de la ley que quiso justificarse delante del propio Cristo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Los fariseos tampoco se quedaron atrás al querer justificar su comportamiento y burlarse de Jesús. Por eso, la respuesta del Señor no se hizo esperar. Entonces les dijo: Vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Lo que tú y yo consideramos bueno, aceptable y justo, Dios lo considera malo, inaceptable e injusto. Por eso, en la parábola del fariseo y el publicano, Jesús habla respecto a quienes se consideraban a sí mismos justos, mientras que menospreciaban a las demás personas por considerarlas injustas. La conclusión a la que llega el Señor con esta enseñanza es la siguiente: Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Como humanos, intentamos justificarnos al igual que Job y dejar a un lado uno de los grandes atributos de Dios, como lo es su fidelidad. Dios está rodeado por todos los lados por su fidelidad y su pueblo debe ser fiel y confiable. En el funeral de Billy Graham, su hijo Ned dijo: Mi padre fue FAT, por sus siglas en inglés de fiel, disponible y enseñable. Dios permita que todos podamos ser de esta manera, pues son cualidades maravillosas que debemos vivir a diario. Cuando nos referimos a la fidelidad, podemos decir que es la base de la integridad, sinceridad y dependencia. Es el pegamento que mantiene junta nuestra cultura. En realidad, sin la fidelidad, las relaciones humanas no se mantendrían ni la sociedad podría funcionar, mucho menos sin la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque sin esta el universo se movería sin rumbo fijo. Los planetas se tambalearían en sus órbitas y todo sería un caos. Por la fidelidad de Dios es que podemos tener seguridad al orar, confiar en sus promesas y depender de su amor inmutable. Al estar en este proceso, seremos también personas fieles, disponibles y enseñables. En cambio, muchas veces, al no entender lo que nos sucede en la vida, nos damos a la tarea de justificarnos, al igual que lo hizo Job, en lugar de confiar en la fidelidad de Dios. Billy Graham fue un ejemplo de fidelidad a Dios durante toda su vida y terminó su carrera con fidelidad, integridad y éxito. Nosotros tenemos el llamado a hacer lo mismo, vivir en integridad y fidelidad. Por otro lado, nunca debemos cuestionar las decisiones de Dios.
mucho menos intentar justificarnos si nos sucediera algo injusto, como en el caso de Job. Recuerda, Dios es siempre fiel. Claro, a menudo nos indignamos al ver las injusticias de la vida que cometen a diario los más poderosos contra los más débiles. Esto siempre ha sido así. Entonces, ¿qué diría Jesús en cuanto a las injusticias de su época? Él conocía bien la condición política y el abuso de Roma sobre Israel. Sin embargo, fue un Mesías espiritual y no de esperanzas humanas, como la que tienen unos pocos en la esfera política de hoy en día. A pesar de eso, habló acerca de los ricos y poderosos, así como de las desigualdades entre las clases sociales de su tiempo. Su reacción a las injusticias de la vida fue siempre de amor, misericordia y compasión hacia todos los que ministró. Medítalo. Un hermano tenía la costumbre de justificarse mucho para no asistir a los cultos con regularidad. Apareció un domingo en su iglesia con una tirita o curita en el rostro. ¿Qué le pasó?, le preguntó un hermano. Mientras me afeitaba la barba, me puse a pensar en mis pecados y en las justificaciones que he dado para no asistir a la iglesia. Así que me descuidé y me corté el rostro. La próxima vez que se afeite, piense en su rostro y corte sus pecados y justificaciones, le respondió con sabiduría el hermano.